Cisplatino. Una aplicación de la simetría molecular. La mejor forma de entender la relevancia de un tema. En este caso la simetría es observando cuáles son sus aplicaciones en situaciones reales, por ejemplo una de estas es el cisplatino, y cómo la simetría de esta molécula le aporta la capacidad de poder ser utilizado como agente anticancerígeno. A diferencia del transplatino que posee la misma composición pero distinta simetría. Una vez hecha la introducción procederemos a hablar de cómo es que el cisplatino actúa frente al cáncer. Pero es necesario comprender primero qué es el cáncer. El cáncer comienza cuando los genes de una sola célula están dañados. Los genes son largas cadenas de compuestos químicos ordenados siguiendo una determinada secuencia en las moléculas en espiral de ADN. Un solo cambio en el orden de dichos compuestos basta para alterar todo el código genético, dando lugar a un gen mutante. Pero esas mutaciones aleatorias no son las únicas que dañan los genes. Las radiaciones de rayos ultravioleta, los compuestos químicos de la comida y el humo de los cigarrillos también resultan nocivos para ellos. Normalmente el ciclo vital de nuestras células está controlado por un estricto conjunto de señales. Pero un tipo de mutación puede hacer que empiecen a dividirse antes de recibir la señal de hacerlo. Otra mutación hace que ignoren las señales de parar. La tercera lleva a las células a dividirse demasiadas veces, por lo que producen cientos de réplicas en lugar de las habituales 60 más o menos. Y una cuarta las hace inmortales. Se niegan a morir, pero se deterioran cada vez más. Estas son las principales mutaciones. Por sí solas son inofensivas, pero cuando se dan juntas en una célula, significa que el cáncer está en camino. La célula mutante se transforma en un tumor del tamaño de una cabeza de alfiler que sigue siendo benigno, por el momento. Pero con el quinto tipo de mutación, la célula empieza a atraer nuevos vasos sanguíneos que alimentan el tumor, que de ese modo crece cada vez más. Puede tardar años, pero cuando las células reúnen esas 5 mutaciones, tenemos cáncer. Explicado qué es el cáncer, hablaremos del cisplatino. En 1964 el biofísico Barnett Rosenberg y su grupo de investigación de la Michigan State University estudiaban el efecto de un campo eléctrico sobre el crecimiento de las bacterias. El experimento consistía en suspender el cultivo bacteriano entre 2 electrodos de platino y hacer pasar a través de él una corriente eléctrica. Para su sorpresa, encontraron que después de casi una hora las células bacterianas cesaron de dividirse. El grupo no tardó en determinar que una sustancia con contenido de platino extraída del cultivo bacterial inhibió la división celular. Como el cáncer implica la división incontrolada de las células afectadas, Rosenberg dedujo que el compuesto de platino podría ser útil como agente anticancerígeno, así que se dispuso a identificar la sustancia. Dada la presencia de amoníaco e iones cloruro en la disolución durante la electrólisis, Rosenberg sintetizó varios compuestos de platino que contenían amoníaco y cloro. El que demostró ser más efectivo en la inhibición de la división celular fue el cis-diaminodicloroplatino, también llamado cisplatino. ¿Cuál es el mecanismo de acción del cisplatino? La forma en el que el cisplatino actúa es mediante la quelación del ADN, ácido desoxirribonucleico, la molécula portadora del código genético. Durante la división celular, la doble hélice del ADN se divide en 2 hélices individuales, las cuales deben ser copiadas precisamente para que las nuevas sean idénticas a su célula madre. Los estudios por medio de rayos X muestran que el cisplatino se une al ADN mediante enlaces cruzados en los cuales los átomos de nitrógeno en las bases adyacentes de guanina en la misma hélice del ADN reemplazan a los 2 cloruros en el cisplatino. La guanina es una de las 4 bases del ADN. En consecuencia, la estructura de doble hélice toma una configuración curva en el lugar de la unión. Los científicos piensan que esta distorsión estructural es un factor clave para la inhibición de la replicación. Luego el sistema inmunológico del organismo destruye la célula dañada evitando que ésta siga reproduciéndose. ¿Por qué cisplatino y no transplatino? La clave parece residir en el hecho que el cisplatino se une con 2 anillos adyacentes de guanina en la molécula de ADN, mientras que el transplatino produce una variedad de enlaces cruzados entre bases adyacentes con 1 o más nucleótidos en medio. Todas las células tienen un mecanismo por el cual notan y reparan las irregularidades cuando es posible. En el caso del transplatino el error es tan obvio que los adultos producidos son reconocidos y removidos en cuestión de horas. Sin embargo, el cisplatino pasa inadvertido pues la alteración producida no es tan evidente. Además, la unión del cisplatino con el ADN requiere que ambos átomos de Cl estén del mismo lado del complejo, por lo que el isómero trans del compuesto es totalmente inefectivo como medicamento contra el cáncer.
En ambas explicaciones la diferencia principal que produce estos distintos mecanismos de acción del organismo, así como permiten la unión o no de la molécula al ADN, es su simetría, ya que ambas presentan la misma composición pero simetría distinta. Concluimos que la simetría juega un rol importantísimo en muchos aspectos de la vida, como en el caso del cáncer, una enfermedad de la cual no se tiene aún una cura, pero gracias a la investigación y a la necesidad de encontrar al menos un tratamiento contra esta enfermedad fue que se logró hallar al cisplatino, y fue la simetría la que jugó un rol importante para determinar su efectividad como tratamiento anticancerígeno. Hoy en día es la simetría una de las herramientas que nos sigue proporcionando nuevos avances en el desarrollo de la lucha contra el cáncer a fin de encontrar alguna cura a futuro o por lo menos un medicamento sin los dañinos efectos secundarios que poseen los tratamientos actuales.